Nosotros nos vamos ya con nuestro tercer invitado, que es el doctor Nilton Velasco Lévano. Él es abogado constitucionalista muy conocido. Doctor Velasco, muy buenas noches. La saluda Mercedes Morocho. Como siempre, un gusto tenerlo acá en el programa. Doctora Morocho, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y a tu público también. Doctor Velasco, queremos hablar de su nuevo libro, Ya va a venir el día, ponte el alma. Cuéntanos de qué se trata el libro. Este libro es el proceso académico y existencial que hice a lo largo de 3 años en la que eh, retomé la promesa que hice siendo adolescente de que algún día me gustaría hacer algo grande por César Vallejo. Y efectivamente, como todos nosotros nos acercamos a Vallejo a través de sus poesías. Entonces, en aquel entonces yo intuía que los poemas de Vallejo se aproximaban a una experiencia de humanidad, se aproximaban a una experiencia de justicia. Y entonces por eso que retomé esa inquietud y hice todo el estudio, ya no solamente de su poesía, sino del conjunto de su obra, porque hay que saber que Vallejo, además de ser un poeta, fue también un narrador, un periodista, un cronista, escribió también obras de teatro. Entonces todo ese bagaje, todo ese conjunto de ese océano inmenso vallejiano, pude acercarme, pero desde el punto de vista de la relevancia jurídica y política de su obra. Entonces, por eso que eh, titulé al libro el humanismo jurídico y político y el paradigma de la justicia en la obra de César Vallejo. Qué interesante traer en estos momentos a César Vallejo, que siempre daba en sus obras ese sentido de humanidad. Cuéntanos un poco más de César Vallejo, usted que ha investigado por 3 años, doctor Nil. César Vallejo, como sabemos, nació en Santiago de Chuco y entonces él luego se traslada a Trujillo para seguir su formación de letras, de humanidades. Hace también estudios de jurisprudencia y en ese entonces él ya tenía una inquietud política y humana, ¿no? Por apuesta por una humanidad, como él le llamaba, los hombres humanos. Entonces, cuando Vallejo plantea el humanismo desde ese existencialismo que él también descubrió en sus lecturas de los clásicos, de los autores clásicos, ya entonces su llegada a Europa le termina a él de revelar toda esa inquietud y es por eso que él se afilia al partido político comunista, tanto en Madrid como en París. Y luego también él quiere conocer de cerca cómo se estaba llevando a cabo la Revolución Rusa, que estaba implementando, ¿no es cierto?, el comunismo allá en ese país. Entonces, él no quiere que le cuenten esa historia, él quiere verlo y es así que 3 veces viaja a Rusia y a diversos lugares de Europa para presenciar. Y efectivamente él se hizo pues un marxista, pero no un marxista ortodoxo, sino más bien heterodoxo, ¿no?, dialogante, democrático, y es por eso que él también a partir de su obra y con su obra enfrentó el fascismo político de aquel entonces, enfrentó también los totalitarismos y abogó desde Europa para profundizar los procesos democráticos aquí en el país. En aquel entonces se vivían dictaduras militares de la cual él era un férreo crítico. Entonces, a partir de esa experiencia social, familiar y política que él vivió tanto en el Perú como en Europa, él asume entonces ese humanismo que habla pues de enfrentar y confrontar también esas prácticas racistas, discriminatorias, excluyentes, machistas. Entonces Vallejo ya en aquellos años pues él planteaba toda esa discusión que hoy por hoy pues siguen vigentes y es por eso que su obra sigue siendo y considero sigue vigente y digna de ser revalorada aquí en este país. Doctor Nilton, bajo el punto de vista de César Vallejo, de su pensamiento, trayéndolo ya a- actualmente a esta época, con tanta divergencia que existe, ¿qué pensaría Vallejo de nuestras autoridades? Vallejo fue una persona que confrontaba
los sistemas políticos corruptos, los sistemas políticos totalitarios, y entonces en ese sentido Vallejo se atrevió a denunciar la corrupción de aquel entonces, se atrevió a denunciar estas políticas, ¿no es cierto?, que terminan siendo prácticas politiqueras, populistas, demagógicas. Entonces, creo yo que Vallejo sería hoy en día un actor político muy importante, pero también seguramente muy incómodo para el status quo, muy incómodo seguramente para el poder económico, ¿no? Es por eso que a Vallejo, lamentablemente en el Perú, se le ha silenciado, ¿no? Porque él se atrevió a ser un militante y un activista político comunista. Entonces, considero yo que en el Perú no se ha reivindicado plenamente la obra y el aporte de Vallejo, que creo yo que se debe de desarrollar en el país, ¿no? Por eso que Georgette, su esposa, que está enterrada además acá en el Perú, en Lima, ella se escandalizaba, ¿no?, y criticaba de por qué en el Perú los jóvenes no conocen la obra de Vallejo y solamente se han quedado con 2 o 3 poemas suyos, cuando la obra de Vallejo, como ya lo dije, es mucho más amplia, es mucho más diversa, y es por eso que seguramente, y como lo decía también Georgette, si Vallejo estuviera vivo, lo hubieran encarcelado nuevamente, porque él siempre fue un profeta, digamos, y como todo profeta anunciaba, pero también se atrevía a denunciar la injusticia, se atrevía a denunciar también ese clasismo que hoy en día también todavía existe, ¿no? Y es por eso que cuando somos testigos de que en forma burlesca, ¿no?, se hace mención a Paco Yunque, ¿no?, que es una de sus obras de Vallejo, con la cual se le ha tildado así al actual premier. Entonces, hoy por hoy, pues, Vallejo sigue vigente porque el racismo, lamentablemente, sigue vigente. El clasismo, la discriminación, sigue vigente entre nosotros los peruanos. Y entonces se hace urgente y se hace vigente, pues, la obra de Vallejo en ese sentido. Sobre todo que estamos en un país pluriracial, pluricultural, donde nosotros no deberíamos tener pues este tema de que de la discriminación, ¿no? Porque comenzamos a indagar el árbol genealógico de cada familia y por lo pronto pues que no tiene ninga, tiene de mandinga. Entonces, hablar de discriminación, decirle al premier Paco Yunque, pues, señores, yo creo que hay excesos, ¿no? Sobre todo que en este momento deberíamos incentivar nosotros la ética, los valores, la unión entre peruanos y no el racismo, que es algo ya desfasado, ¿no? Es algo que ya no debería existir en estos momentos. Así es, ¿no? Si indagamos también la obra, la vida propia de Vallejo, él estando una vez, por ejemplo, en París, que le tocó dormir en la calle porque a veces no tenía dónde encontrar cobijo, la policía de Francia, ¿no?, le preguntó, ¿quién eres tú? ¿De dónde eres tú? ¿No? Y Vallejo le respondió, yo soy César Vallejo y soy de Santiago de Chuco. Entonces ustedes nos podemos imaginar nosotros que el policía de París va a saber dónde está Santiago de Chuco, si ni siquiera nosotros los peruanos sabemos dónde está Santiago de Chuco. Los peruanos todavía tenemos y albergamos como país en lo social, en lo político, en lo cultural, en lo educativo, tremendas brechas. Somos desconocidos para nosotros mismos. Pero sin embargo, la respuesta de Vallejo al decir yo soy César Vallejo y soy de Santiago de Chuco nos hace ver pues que era un hombre profundamente peruano, profundamente arraigado a sus raíces culturales. Hay que saber pues que los abuelos de Vallejo eran españoles, ¿no?, misioneros que estuvieron de misioneros en Santiago de Chuco, y sus abuelas eran indígenas chimú. Entonces Vallejo fue la confluencia de esas culturas que, como lo has dicho tú, pues no es cierto, a decir de Ricardo Palma, el que no tiene de inga tiene de mandinga, y todavía no somos ese país pues reconciliado cultural, social, políticamente, ¿no? Entonces por eso que en ese sentido considero yo que Vallejo se constituye en un paradigma de aquel peruano que supo ser capaz de confluir en armonía, de aceptar en armonía, de reconocer, ¿no es cierto?, plenamente su identidad, tanto en lo andino como en lo mestizo. ¿Qué pensaría Vallejo, nuevamente trayéndolo a la actualidad, sobre este discurso presidencial
controversial del Pedro Castillo en el Congreso, sobre la presentación en algún momento del Premier Bellido, última, donde habla en quechua, revalorando el quechua, y cuando vemos de una u otra manera las personas congresistas que dicen tradúzcalo, tradúzcalo, pero bien podría haber habido una traducción paralela, ¿no? Porque ya uno podía vaticinar pues que iban a haber palabras en quechua. Entonces, traer la revalorización del quechua, ¿qué pensaría Vallejo? Vallejo no fue propiamente un quechua hablante, pero sin embargo sí fue una persona que estuvo muy atenta y muy sensible y muy respetuosa a esos orígenes, digamos, culturales que teníamos nosotros, no solamente como peruanos, sino también como latinoamericanos. Y es por eso que él, en su recorrido que él hace por Europa, el primer idioma que él utiliza es el castellano. Es el castellano. Entonces, como una forma también de reivindicar, de afirmar su procedencia latinoamericana. Entonces, y eso lo hacía Vallejo también como un acto reivindicativo, pero también como un acto histórico, ¿no? Porque los latinoamericanos, a comparación o en relación con los europeos, hemos sido pues también marginados históricamente. Entonces, Vallejo pues se sorprendería, ¿no? Cómo hoy por hoy, después de 200 años, ¿no? Donde la República de hace 200 años planteaba pues un país de iguales ante la ley, de reconocernos dignos todos ante la ley. Sin embargo, no hemos logrado ser ese país. El sueño republicano todavía sigue siendo vigente. Por eso que el mensaje de Vallejo es plenamente republicano en el sentido pleno de la palabra. El republicano o el republicanismo significa, pues, ¿no es cierto?, espacios de democracia, espacios de reconocimiento al otro, de respeto al otro. Entonces, cuando se le reclama al premier, ¿no es cierto?, de utilizar el quechua, y cuando se le sigue reclamando a los miles de peruanos que utilizan el quechua, es como de alguna forma es querer desconocer, ¿no es cierto?, cuando más bien nosotros debemos de saber, la mayoría de los peruanos debemos de saber que esas fueron nuestras lenguas originarias, ¿no? Esas fueron nuestras lenguas, además que Lima es la primera ciudad donde más quechua hablantes alberga, pero mucha gente pues se siente relegada, ¿no? Y no lo quiere hablar por eso, ¿no? Porque es víctima de la discriminación o de la burla. No está medio el quechua. En fin, esperemos pues la revalorización del idioma quechua, y de una u otra manera pues que ya los peruanos paremos el tema de la discriminación, que no nos trae nada bueno, al contrario, forma diferencias cuando las diferencias no deberían de existir entre razas ni entre estratos sociales. Al contrario, en este momento la pandemia es lo que mejor debería de traer, es que la COVID no hizo distinción con nadie, ni estratos sociales. Todas las familias han sido afectadas. Entonces, ¿de qué hablamos? Doctor Nilton Velázquez, como siempre, un placer. Velasco, un placer tenerlo acá en el programa. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos también. Y, por favor, nos están preguntando, ay, ya se nos fue el doctor Nilton, por favor, nos dice dónde están vendiendo el libro, dónde lo pueden comprar los televidentes. Nos están preguntando. El libro fue editado por el Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y por el Fondo Editorial de la Universidad Nacional de Trujillo, y ya ha sido liberado el libro. Pueden descargarlo, ¿no es cierto?, en la web, buscándolo con Ya va a venir el día, ponte el alma, el humanismo jurídico político y el paradigma de la justicia en la obra de César Vallejo. La descarga es gratuita y tienen el libro a su disposición para que se pueda todavía conocer, reivindicar y valorar más la obra de este gran peruano, de este peruano más universal que hemos tenido, y creo yo que nos deja también pues ese mensaje, ¿no? Y por eso que también yo le quise anteponer al título original una frase de Vallejo, porque esta frase, Ya va a venir el día, ponte el alma, es una frase que Vallejo lo escribe en su poema Los Desgraciados. Visionario, Vallejo, sobre todo en esta frase tan importante. Esperemos que ya va a venir el día de que ya no exista corrupción, que no exista discriminación, que no existan diferencias entre nosotros. Somos peruanos.
y en grande Vallejo, y muchas gracias, doctor Nito, nuevamente, porque usted ha traído esta obra de Vallejo, y ahora que han liberado tanto la universidad, como dijo la Universidad San Marcos, la decana de América, y la otra universidad, Nacional de Trujillo. ¿cuál es? Excelente, dos universidades muy buenas y que han liberado esta obra para que nuestros hijos aprendan un poco de Vallejo, señores. Ahora que estamos en pandemia y que todavía los tenemos en casa, descarguemos esta obra para que aprendan un poco. Aparte no nos va a costar mucho, lo podemos descargar de una otra manera hasta del celular, de la computadora, ¿no? Muy bien. Gracias, doctor Muchas Velasco, gracias. Gracias. por toda la obra y la cultura que está comentando.